Ya. Hola, hola. Este es como el tutorial que voy a hacer sobre gráficos de MATLAB. En este caso voy a estar usando MATLAB 2020, versión A, es la que tengo, versión académica. Eh, y bueno, bajé de internet esta tabla con datos. Son sobre rendimientos y datos de la performance de un motor eléctrico. Parece que eh, bueno, está las RPM, eh, el torque del motor, la velocidad del motor. eh, bueno, no recuerdo muy bien qué más eran las otras variables. Alguna debe ser temperatura, pero bueno. eh, para empezar, vamos a crear un nuevo script. Eh, Todos los scripts que yo hago, aplico estas tres primeras líneas que son clc, clear all y close all. Con esto lo que yo hago es limpiar la línea de comandos de abajo, limpiar las variables que pueden estar almacenadas acá en el workspace y cerrar todos los gráficos que pueden estar abiertos. ¿Ya? Luego lo que hacemos es importar datos. Importar datos. Con esto yo leo los datos que pueden estar almacenados, en este caso en un archivo XLSX, que es un archivo Excel. Eh, Esto lo hago a través de la función readMatrix de MATLAB. En este caso voy a almacenar los datos en una variable llamada data. Invoco la función readMatrix, que tiene como variable de entrada el nombre del archivo o la ubicación. También uno puede especificar la ubicación del archivo al que quiere, pero en este caso lo que voy a hacer es especificar solo el nombre del archivo, que en este caso es measures-b2. Sí, measures-b2 punto x xslx, parece que es xls x. Esto va entre comillas simples, cierro paréntesis y termino la línea con un punto y coma. ¿Ya? Ahí dejo de reconocer el error. Bueno, para ir mostrando lo que va haciendo esto, voy a dar a run, me va a pedir que guarde, voy a guardar. Este es un tutorial. Los nombres de los archivos, en los scripts de MATLAB no pueden llevar espacios, así que ocupamos guión bajo, lo que sea. Tampoco pueden llevar tildes. Nótense que lo guardé en la misma carpeta donde yo tengo mi archivo con datos, tutorial-gráficos.m. De esta forma, no es necesario que yo en el script especifique la ruta del archivo, sino que asume que donde está el script guardado es donde está el archivo con los datos. ¿Ya? Eso es súper importante. Bueno, de esta forma lo que hace... perdón. Voy a pausar esto. Estaba ejecutándose. Ya, ahí sí. Eh,
Ya, lo que pasa es que el archivo original tenía demasiados datos, así que le borré varios. Sí. Ahora tiene solo 36.000 líneas. Tenía como caleta. Ya. A ver si ahora MATLAB lo lee más rápido. Ya. Ahí vemos en el workspace que me creó la variable data. Que si yo hago doble clic puedo verla como en la tabla de datos. Y tiene la misma cantidad de columnas, solo que obvia los headers que tengo aquí. Y para abajo están todos los datos. Entonces, MATLAB esto lo almacena como una matriz de datos, nada más. Entonces, ahora lo que yo puedo hacer es guardar cada una de esas columnas en una variable. En este caso voy a trabajar con, no sé, voy a guardar coolant. Coolant es la segunda columna, entonces va a ser data, todas las filas, con el punto y coma yo le quedé, perdón, dos puntos. Con el dos puntos yo le digo ocupa todas las filas de data y de la segunda columna. ¿Ya? Entonces con eso, con esta línea yo lo que hago es crear la variable coolant y le digo la variable coolant va a ser igual a todas las filas de la segunda columna de data. Data es la matriz donde yo almacené los valores de mi archivo fuente, digamos. ¿Ya? Voy a ejecutar. En estricto rigor al ejecutar limpia todo, vuelve a leer el archivo y ahora ya me creó la variable coolant, que si yo la abro tiene una pura columna con todos los valores que deberían estar en la segunda columna de data. Por ejemplo, parte en 18C852 y este parte en 188052. Ok, voy a volverme el script. Voy a almacenar igual la primera columna, a pesar de que no sé lo que es. U-Q. U-Q va a ser data, abro paréntesis, dos puntos, coma, 1, porque es la primera columna. ¿Ya? Y termino la fila con un punto y coma. La tercera columna es stator winding. Binding. Va a ser igual a data, abro paréntesis, dos puntos, coma, es la tercera columna, cierro la fila. Ya, y de ahí me voy a saltar, no es necesario que sean continuos, me puedo saltar, voy a poner las RPM. RPM van a ser data, dos puntos, coma. ¿En qué columna están las RPM? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, cierro paréntesis, punto y coma. Y voy a terminar con ambiente, que debe ser la temperatura ambiente. Data, paréntesis, dos puntos, coma. Bueno, si RPM era 9, 10, 11. 11. Listo. Ya con eso yo rescaté todos los datos que necesitaba. Y puedo proceder a crear el gráfico. ¿Ya? Separo. Con en MATLAB los comentarios son con el signo porcentaje. Con doble porcentaje seguido de un espacio yo puedo como dividir en secciones el script. No, para efectos de ejecución no significa nada, sino no implica nada, pero sí ayuda como para estructurarlo.
Bueno, antes que nada, en MATLAB, indicar que en MATLAB hay distintos tipos para hacer gráficos y figuras. Este es uno, el que yo manejo y el que utilicé para hacer los gráficos de mi tesis. Eh, es bastante versátil y bueno, eso. Entonces yo parto con declarando que voy a iniciar una figura. Eso se hace con la palabra reservada figure, figura en inglés. No requiere terminar con punto y coma. Y luego llamo a la función plot. La función plot, acá al tiro te dice variable x y luego la variable y. Entonces mi variable x va a ser mi variable independiente y mi variable independiente. Y además acá abajito, esta es como una ayuda que tiene MATLAB. Te va mostrando las configuraciones que tiene o las variables de entrada que tiene la función plot. LineSpec te permite especificar más, eh, valga la redundancia, especificaciones sobre la línea del gráfico para este conjunto de datos X, Y. De ahí voy a entrar un poco en detalle. No, porque uno puede especificar color, tipo de línea, grosor, me parece. Pero ahí voy a ir explicando más o menos. Entonces, plot, mi variable x, es decir, variable independiente. Acá, entre los datos del motor, yo creo que me tinca que pueden ser los RPM. Entonces voy a poner RPM y, y como variable dependiente voy a poner U sub Q, U en bajo Q. eh, Coma. Acá yo puedo eh, seleccionar el color. En general los colores, abro comillas simple, eh, los colores básicos que tiene MATLAB son rojo, red, green, G, blue, B, también está magenta, cyan y yellow. Y black, que es con la K. Entonces voy a usar un código de colores RGB, red, cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Ya? Porque no quiero especificar nada más. Eh, entonces vamos a ver qué es lo que me plotea por el momento. Bueno, esto es lo que ploteó. No. Bueno, parece que los datos están un poco desordenados. No había revisado los datos que del Excel, no había visto qué tipo de gráfico entregaban. Eh, Así que vamos a tener que seguir con esto nomás. A pesar de que el gráfico está horrible, pero esta es la metodología. Si tuviera datos ordenados, esto probablemente daría bien. No sé por qué se da tanta vuelta. Ya. ¿Qué pasa si yo quiero graficar más de una línea? Eh, no, primero voy a configurar el resto de cositas que puede tener el gráfico. Por ejemplo, el título. Palabra reservada, title. Abro paréntesis, comillas simple. eh, Título del gráfico. Acá sí puedo usar tildes, mayúsculas, etcétera. Tengo que cerrar las comillas simples y cerrar el paréntesis. Sigue sin ser necesario terminar con punto y coma las líneas. ¿Qué más? Títulos para los ejes. Eh,
Para el eje X es xLabel, abro paréntesis, lo mismo, comilla simple, eje X, ¿ya? Cierro la comilla y cierro el paréntesis. Para el eje Y, label, eje Y. Y tengo que cerrar las comillas. ¿Qué más? Si yo quiero que me muestre, por ejemplo, acá está en blanco y yo quiero que me muestre las rayas verticales o horizontales, la grilla, digamos, grid on, ¿ya? Súper simple. Entonces vamos a ver cómo queda. Ya acá vemos título del gráfico, eje Y, eje X y la grilla. Ok. ¿Qué pasa si yo quiero agregar otra línea? Eh, Primero tengo que activar el hold on, que es aquí yo le digo al MATLAB, voy a seguir en este mismo gráfico. Todas las instrucciones que sigan de aquí en adelante son para este mismo gráfico. Si yo no agrego el hold on y vuelvo a llamar a la función plot, lo que va a hacer es graficarme esto y luego cuando empiece a ejecutar esta línea va a cerrar el gráfico y va a abrir otro gráfico en blanco con las configuraciones que yo ponga más adelante. Pero como yo le estoy diciendo, espérate, manténlo, va a mantener el gráfico y va a agregar este plot a ese mismo gráfico. Entonces ahora voy a graficar también en el eje X las RPM y en el eje Y voy a poner el coolant. ¿Ya? Y le voy a decir que la línea sea verde. Ejecutamos. Y acá ya tengo una línea más o menos constante. Probablemente porque los valores de coolant son constantes. Claro, todos rondan entre los 18 grados Celsius. ¿Ya? Y como vemos, claro, está cerca, rondando los 20 grados. Eh, Acá, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Eh, Acá yo tengo U sub Q que probablemente por la magnitud pueden ser volts o qué sé yo. Y coolant está en grados Celsius, entonces tengo dos unidades, dos variables con unidades distintas que no son congruentes. Entonces sería interesante graficarlos a lo mejor en el mismo gráfico para comparar. Y yo quiero un gráfico, perdón, un eje auxiliar para la unidad de la segunda línea. Lo que yo hago es, en el mismo hold on, escribo EE-axis right, espacio right. Y con eso yo activo el eje Y auxiliar. Y le puedo poner también su título. Es label, abro paréntesis, eje auxiliar. Y pongámosle las unidades, aprovechando que esto va a estar en grados Celsius. Ya. Cierro comillas, cierro paréntesis y veamos el resultado. Ya, acá ¿qué pasó? Me creó el eje auxiliar y tiene un rango super acotado entre 17 y 20 grados Celsius, mientras el otro se mantiene entre menos 20 y 40. Para
para ajustar el rango de cada eje, lo que yo ocupo es la variable ilim. Entonces, ilim, yo le pongo los límites entre los que quiero que funcione mi eje. Y esos van entre corchetes, porque es una lista de datos. Entonces yo primero le pongo mi límite inferior, que a lo mejor quiero que sean 5 grados, espacio, 50. Y tengo que cerrar los corchetes y cerrar el paréntesis. Y ya mi eje auxiliar está entre 5 y 50. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar el eje principal? Solo tengo que aplicar el ilim antes de activar el eje auxiliar. Lo voy a dejar entre 0 y 150. Ya, ahí está entre 0 y 150. Nada del otro mundo. Lo voy a eliminar porque quedó feito. No quiero hacerle un control a mi eje principal. ¿Qué otra cosa observo aquí? En que el color del eje auxiliar es distinto y no me gusta. Esto se hace de la siguiente forma. Uno escribe AX igual GCA, punto y coma, y abajo van los, los colores de los... Abajo voy a especificar los colores que quiero para cada eje X o Y, dependiendo. Entonces es AX punto I mayúscula, A mayúscula, axis, para el primer eje, paréntesis 1, punto color, igual, y selecciono el color que yo quiera. En este caso lo quiero negro, entre comillas black, punto y coma. Esto es redundante porque ya mi primer eje está en negro, pero da lo mismo. Y ahora le especifico para el segundo, también en negro, y ya quedó. Ya. Ahí quedó un poco un color más sobrio. ¿Qué más? ¿Qué pasa si yo quiero que me muestre cada punto del dato, dónde está el dato? Porque acá me une cada dato con una línea. Yo puedo seleccionar entre distintos símbolos que tiene MATLAB. Eh, Está el asterisco, está la cruz, el asterisco, hay triángulos, hay círculos. Yo le puedo poner una O ahí antes de la R, antes del color, y me debería mostrar en el gráfico. ¿Ven que cambió? Cada círculo corresponde a un valor y dejó de unir con una línea. ¿Qué pasa si yo quiero que una con la línea? Un guión. Ahí está la línea que une los puntos. ¿Qué pasa si quiero que sea una línea segmentada? Doble guión. Ahí está la línea segmentada. Quiero que sean asteriscos, no hay problema. Un asterisco. Ahí están los asteriscos. Bueno, por el momento lo voy a dejar sin formato, de que sin formato me acomoda. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm,
Bueno, algo muy importante en los gráficos es la leyenda. La leyenda se activa con el comando legend, abro paréntesis, y acá una llave. Con esta llave yo abro una lista de los nombres para cada línea que hay en el gráfico y los tengo que especificar en el nombre en el que las voy agregando al mismo gráfico. Entonces parto con U-Q, que no sé qué es, luego sigo con coolant y... no he agregado más líneas. Bueno, en mi eje, para el eje principal voy a agregar stator binding. Entonces es plot y en bajo stator y en bajo binding. Primero tiene que ser RPM. RPM, stator binding y RG, ahora viene el blue. Ya. Eso. Entonces en mi leyenda yo lo que voy a poner es uso un Q, abro comillas, Q, sub Q, cierro comillas, coma, siguiente elemento, stator binding, comillas, stator binding. Siguiente, abro comillas, temperatura ambiental, cierro comillas. Ya, y esas son todas las líneas que yo tengo. Tengo solo 3. Cierro la llave, coma, y ahora le doy más especificaciones a la leyenda. Como por ejemplo, la ubicación donde la quiero, porque no todos los gráficos, no en todos los gráficos voy a poder poner la leyenda acá abajito, o acá, o al costado. En este caso, creo que acomoda en la esquina inferior derecha. Y MATLAB lo hace súper didáctico. Ocupa la rosa de los vientos para definir la ubicación de los gráficos. Entonces, yo le digo, ya, quiero indicarte la locación, coma, espacio. Puede irse en el espacio, porque me gusta poner el espacio. Acá no puse el espacio, lo voy a poner. Te voy a indicar la locación. La locación va a ser Southeast. Southeast. Cierro comillas. Y no le voy a indicar nada más. Entonces aquí me va a crear el gráfico con la línea adicional que le agregué, que también está un poco rara, y la leyenda con la simbología. Si alguna de estas líneas tuviera, por ejemplo, más detalles, lo va a incluir también a la simbología. Aquí se ve línea segmentada y con asterisco. Si yo la quisiera aquí arriba sería northwest. Northwest. Listo. Ahí quedó arribita. Bueno, está de más decir que así como puse un y un y limit, está el x limit, que funciona de la misma forma. Está de 20 a 70 y si lo quiero de 0 a 70, ahí está, entre corchetes siempre.
Aquí está. Ah, y algo pasó ahora con el color del eje. Y tengo un error. ¿Por qué no funciona? Ah, porque puse limit, slim. Lo bueno es que avisa esas cosas. Ahí está, y no tengo datos entre 0 y 20. Claro, porque las RPM parten en 20 y luego van subiendo. Ah, 46. ¿Qué más? Ah, algo que es súper como interesante. Si yo quiero agregar letras griegas, lo único que tengo que hacer es ocupar el backslash, que no sé hacerlo en el teclado. Aquí lo tengo. El backslash, es como el slash, pero al revés. Este es el slash normal que uno hace con el 7 y este en los teclados españoles está ubicado al lado del 1. Y uno simplemente escribe el nombre de la letra griega. Alfa, si yo quiero alfa, y lo va a escribir. eh, ahí está la letra alfa. Bueno, igual uno, cuando ya crea el gráfico, igual uno puede moverlo. Y igual moverse en los ejes. Como ahí, eh, ahí me estoy moviendo, haciendo zoom. Estoy apretando shift y me varía. Aquí ya me varía el otro eje. Ahí estaba apretando control. Si yo no aprieto nada, varía el eje X. También me puedo desplazar con el mouse. Pero no es muy cómodo eso. Hay más opciones. Como para agregar una color bar. Luego yo esto los exporto con Save As, guardar como, y los guardo como BMP. Y así uno puede copiar directamente al Word. Le pongo un título y los guardo. No sé si hay algo más que se me esté yendo. Déjeme revisar. Color. Bueno, sí. Más detalles sobre los plots. Uno siempre puede revisar la ayuda de MATLAB, la documentación de MATLAB, que es muy interesante, muy completa y está en español y en inglés. Eh, Acá yo simplemente busqué ahí plot y acá tengo todo sobre cómo graficar. Eh, Acá habla sobre los tipos de... Bueno, acá estoy viendo que uno puede graficar directamente dos líneas en una pura línea. Como decía antes, hay muchas formas de hacerlo, no solo una. Eh, Acá están el ancho de la línea, el tamaño del marcador, el color del borde del marcador, el color de la marca del marcador, el color de la cara del marcador, es muy personalizable. Colores. Y acá indica el color de la línea en formato RGB. Acá está el valor R, verde y blue. Uno puede, no solo se limita a los colores en red, el código de colores en letras que yo ocupé acá, uno también puede especificar el RGB o inclusive ay, no sé cómo se llama, PHP, no me acuerdo, pero claro, aquí está en RGB, aquí están todos los colores que uno puede usar,
red o R, green o G, blue o B, magenta, cyan, white, black, o ninguno, sin color. Eh, Acá están los tripletes en RGB, pero estoy seguro de que hay otros códigos de colores que no recuerdo cómo se llaman. Pero eso bueno, no puede especificar después. ¿Qué más? Mira, aquí hay cómo crear plots y subplots. Este es como un zoom que hay. Aquí ocupa button subplot. Sé que se pueden agrupar varios gráficos en una pura ventana. Como que uno ejecuta acá y, y bueno, aquí en la ventana le saldrían los gráficos ordenaditos y puedes crear varios gráficos de forma simultánea. ¿Qué más? Acá están los marcadores, círculo, más, asterisco, punto, cruz, cuadrado, rombo. Hay bastantes. Acá hay más colores, yellow, magenta, cian. Eh, hay para, para plotear con coordenadas polares. eh, Como decía, el line width. Eso todo se ocupa acá, por ejemplo. Acá, si yo quisiera, le pongo, entre comillas, color, coma, val color, coma, line width. Le estoy diciendo, oye, te voy a decir el line width y no sé si va, parece que va sin comillas. Mm, Va sin comillas. Dos. A ver. No, me tiró un error. No sé si escribí mal line width o... Ah, sí, width. No sé si las mayúsculas son determinantes. Parece que no. Porque ahí lo ocupé en la azul, que claramente está más gruesa. Aquí en la leyenda se nota mucho más. ¿Ya? Ese más o menos es cómo crear gráficos en MATLAB. Ya, lo voy a dejar hasta acá. Eso. Saludos.